Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Hoy vamos a ver este extractor de audio HDMI 2.0 de la marca Feintech, el cual nos va a proporcionar una salida óptica digital, una salida coaxial digital y una salida RCA estéreo, para poder disfrutar del sonido 5.1 o sonido envolvente de, por ejemplo, la PlayStation 5 y la Xbox Series S y X, ya que estas no incluyen ninguna salida de audio opcional. También sirve para conectarlo a cualquier dispositivo que tenga salida HDMI y del cual podremos extraer el audio. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Esta es la caja del extractor de audio HDMI 2.0, modelo VAX 00102. Es compatible con 4K y HDR. Vamos a ver, el lateral es totalmente blanco. Y aquí tenemos la parte trasera. La resolución máxima de vídeo, la resolución máxima es de 3840 x 2160 píxeles a 60 Hz. También es compatible con la imagen 3D. Los formatos de audio que soporta es DTS HD Master, DTS, Dolby True HD, Dolby Digital, LPCM 7.1, AC3 y estéreo. Soporta la gama de colores de 24, 30 y 36 bits y también es compatible con HDR. El ancho de banda es de 600 MHz. Esta es la parte superior de la caja y esta es la parte inferior de la caja. Pues vamos a proceder a abrirlo. Abrimos la solapa y abrimos. Destapamos. A ver qué tenemos aquí abajo. Aquí tenemos el cargador. Este es el enchufe europeo y tiene una potencia de 10 vatios. Este es el otro extremo del enchufe. En el fondo de la caja tenemos las instrucciones y solo viene en inglés y alemán. Y por último, aquí tenemos el extractor de audio. Vemos que los cables HDMI no vienen suministrados con el producto, así que tendremos que comprarlos aparte. Aquí tenemos el conector del enchufe. Aquí tenemos 4 LED de color verde, cada uno con un nombre. Aquí tenemos un interruptor de 3 posiciones. La primera posición es auto, la segunda posición es 2.0, que sería sonido estéreo, y la tercera posición sería sonido envolvente 5.1. Y aquí tenemos los botones Down, Video Off, ARC, un LED rojo y el botón Power. Como puedes ver, el primer LED pertenece al primer botón, el segundo LED pertenece al segundo botón y el tercer LED verde pertenece al botón ARC. Y aquí tenemos el LED HDMI Out. Este es el LED HDMI Out que se encenderá cuando conectemos la salida HDMI a nuestro dispositivo final. Por este lateral tenemos la rejilla de ventilación. Por la parte trasera tenemos la entrada HDMI, que es donde conectaremos el HDMI que viene desde nuestra consola o reproductor Blu-ray. Y aquí tenemos la salida HDMI, que es la que conectaremos a nuestra televisión, monitor o dispositivo de cine en casa. Esta es la salida óptica digital. Aquí tenemos el conector coaxial digital y los dos conectores RCA para el sonido estéreo. En este lateral tenemos otra rejilla de ventilación y por la parte inferior tenemos los datos del fabricante. En este caso vamos a usar la PlayStation 5. Como puedes ver, los puertos que tiene son dos puertos USB 3.0, un conector de Ethernet para internet, una salida HDMI y el conector de la corriente. Y no hay rastro de ninguna salida óptica. Por lo tanto, este sería el dispositivo emisor. Compramos o cogemos un cable HDMI que ya tengamos en casa y lo enchufamos al HDMI del dispositivo emisor. El otro extremo lo conectamos al HDMI in. Ahora vamos a conectar el cable HDMI que ha traído nuestro dispositivo o que nosotros hayamos comprado de forma individual. Lo enchufamos donde dice HDMI out.
Y ahora este extremo lo conectamos a nuestra televisión, monitor o receptor AV. A continuación, para poder disfrutar del sonido 5.1, vamos a necesitar un cable óptico digital para esta salida, o si lo prefieres puedes utilizar un cable coaxial digital en esta salida de color naranja. Y si lo único que quieres es tener sonido estéreo, compraremos un cable RCA estéreo. El conector L es para el sonido del altavoz izquierdo y el conector R es para el sonido del altavoz derecho. Este es el cable óptico de audio digital. Recuerda suscribirte. Como puedes apreciar, es un cuadrado con dos de las esquinas en diagonal. Y lo que hace este cable es transmitir la luz. Si yo pongo un extremo sobre el icono de Google Play, el otro extremo se ilumina de color blanco. Si lo pongo sobre WhatsApp, el color del otro extremo del cable cambia de color también. Azul, verde, rojo, blanco, etcétera. Y codificado en esos pulsos de luz va nuestro audio. Este extremo lo conectamos aquí. Solo encaja en una posición. La flechita debe ir hacia abajo. Hacemos un poquito de presión y oiremos un clic. Ya tenemos un extremo conectado. Ahora este extremo lo conectaremos a nuestro dispositivo 5.1. Por último vamos a enchufar el conector de corriente. Ya yo lo he enchufado a la corriente y ahora pulsamos el botón Power. Y según los botones que pulsemos se irán encendiendo los LED. Yo lo voy a dejar como está y el sonido lo voy a dejar en 5.1, ya que el sonido estéreo no lo voy a usar. Si tú lo prefieres puedes colocarlo en automático, que es este de aquí. Te estarás preguntando para qué sirven cada uno de estos botones. El botón Down es para que nuestro HDMI, si no es compatible con el 2.0, funcione con el HDMI 1.3 y 1.4. Si vas a usar HDMI 2.0, lo desactivamos. Video Off lo que hace es desactivar la imagen y que solo pase sonido a través del cable HDMI. Como en mi caso por el cable HDMI necesito que llegue hasta el monitor o la televisión la imagen de la PlayStation 5 y el sonido, lo voy a dejar desactivado. Y el botón ARC es para conmutar el sonido con los altavoces de la televisión. Yo lo voy a dejar desactivado porque voy a usar el sistema 5.1. Por último tenemos el botón Power, que enciende y apaga el dispositivo. Y este LED se enciende cuando tengamos encendida la consola y el monitor o televisión. Ya tengo los tres dispositivos conectados. Encendemos la PlayStation, encendemos el extractor de audio y ya tengo la consola del dispositivo Logitech conectada. Ahora tan solo tengo que poner el canal 4, que es donde tengo la entrada digital número 4, y como puedes ver ya puedo manejar el sonido de la PlayStation en mi dispositivo de audio 5.1 o sonido envolvente. Como puedes ver, la luz de HDMI out está encendida. Eso quiere decir que hemos realizado correctamente la conexión del HDMI desde la PlayStation hasta nuestro monitor o televisión. Pues eso es todo amigos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!